Bueno, nos separan 3 minutos de las 10 de la mañana. Siempre es un placer, siempre es un gusto conversar con Jorge Smoris. Nunca se sabe muy bien si en su calidad de presidente o de qué sé yo qué, pero ahora sí sabemos por qué lo convocamos. Jorge, ¿cómo te va? Buenos días, gracias por estar acá con nosotros. Bueno, buenos días, un placer como siempre. Yo tampoco sé ¿En qué calidad estás? ¿En qué estás? Bueno, ¿de qué va LED, Luces, Extravío y Delirio? ¿De qué va esto? Bueno, eso es una especie de tour de force. Un delirio. Sí, sí, que empieza, lo que yo digo, la obra plantea, tiene la tesis de que, bueno, de que el primer homínido decidió bajar, ahí empezaron los otros. Ese fue el primer error de todo, del ser humano. Hasta hoy, bueno, que la seguimos piloteando. Y ese es una especie de recorrido desde la prehistoria misma hasta hoy. Donde funciona como una especie de coctelera, donde va todo para adentro, se bate y bueno, y sale lo que sale. Pero yo lo veo en la gente, ¿no? De cómo, que un poco era lo que se pretendía o lo que yo pretendía con el espectáculo, que era reconocernos, pero reconocernos en el espejo de la historia. Y desde que bajamos del árbol estamos haciendo las mismas, pero no parecidas, las mismas cosas, ¿no? Que hoy de repente nos alarmamos, no, pero ya lo hicimos, o en el Renacimiento, o en la Edad Media, o lo hicieron los romanos, o lo hicieron los griegos, o lo hicieron los homínidos, no sé. Entonces, claro, fue una cosa que nació por la necesidad que el mundo para mí se estaba volviendo muy hostil. Pero muy hostil, y donde las cosas sucedían muy rápido. Cada vez, viste, me convenzo más que si vos decís, en los 90, del 90 al 95, esos 5 años de repente duraban, no sé si duraban 5 años, pero tenían una duración y vos la procesabas de una manera. Ahora 5 años, parece que pasaran en una hora. Es como que el tiempo se aceleró, ¿no? Y creo como que está medio en descontrol. Entonces la idea era poner como una especie de, bueno, vamos a poner las cosas en su lugar, vamos a ir tranquilos, vamos paso por paso a vernos y bueno, y tratar, como digo al final, bueno, relájate y goza. ¿Y cómo fue para vos armar todo ese relato, toda esa historia, cada hito? Y fue muy complicado porque, claro, lo que uno tiene que dejar es mucho. Y también era para que no se transformara en una cosa histórica, ni una clase, sino para que fuera realmente un espectáculo teatral. Y por suerte lo es. Entonces empecé con lo que yo recordaba de niño que nos hablaban. Después lo que estudié en el liceo. Y después lo que el teatro me llevó por cuestiones de estudio y de tener que hacer obras de época, a manejar también la historia como elemento para construir un personaje, ¿no? ¿Y tuviste que borrar muchas veces y arreglar el guión? Mucho. Pero eso lo hago siempre, ¿eh? Eso lo hago siempre. Yo soy muy cuidadoso de lo que... Yo cuando termino un trabajo, cuando llego a un libreto final, es lo que yo quiero hacer. Pero después que pasó por el filtro no es sacarme las ganas de decir lo que quiero. No, para mí no es eso. ¿No? Para eso yo qué sé, llamo a mis amigos, ¿viste? O voy a un boliche. Pero para mí el escenario es otra cosa y trato de hacer algo, digamos, que... Porque el público, y eso para mí es maravilloso, vos te encontrás con que para mí es la utopía, ¿viste? Cuando yo siempre pienso, cuando termino una función, miro y digo, pero acá hay gente de las 1000 raleas que está sentado al lado de otro que de repente piensa distinto. Totalmente distinto. Que este vino en un 0 kilómetro y este vino en el ómnibus, y sin embargo conviven y están ahí, se ríen de lo mismo, disfrutan de lo mismo, aplauden lo mismo. Entonces para mí, y yo cuido mucho ese lugar, entonces sí, cuando llego a un texto es lo que yo quiero decir. Y más que querer decir cosas, quiero que la gente, porque el humor para mí no tiene respuestas, el humor lo que tiene es preguntas. Entonces cada paso que yo doy es como una pregunta o una cosa, ¿les parece? Y chao, no va con la...
esto es así. Jorge, tiene un papel muy importante la música que atraviesa, digamos, la obra. ¿Cómo la elegiste? Y bueno, ella la elegí también con los guiños, ¿no? Con los guiños, y también para atraer, por ejemplo, yo pues, sí, voy a espoliar, pero tengo que espoliar. Digo, traigo los romanos y empieza con la música de los romanos, es la canción del Mundial del 90. Entonces, ahí, viste, pongo el Imperio Romano, lo pongo en el siglo XX. Y ya está. Entonces ahí me evito un montón de cosas. Y me gusta jugar con eso. Y cada música de alguna manera va por ahí, ¿no? ¿Fue difícil encontrarla? No, ¿sabes que no? ¿No? No, porque a mí me divierten mucho esas cosas. Yo me da cuenta, tanto cuando lo escribo como cuando lo hago, soy como un chiquilín, ¿viste? Soy como juego. Entonces me gusta jugar, ¿viste? Con él. Para mí el teatro es juego, tiene que haber juego, ¿no? Es puesta en escena, digo, pero tiene que haber juego. Entonces me encanta, y las pienso mucho, sí, pero las pienso y de repente tengo que optar por mucho. Yo qué sé, la Edad Media, ¿viste? Es a fuego, no sé cuánto queda aquí y tal. Y la gente está constantemente riéndose sin que yo diga nada, porque empieza a asociar lo que yo quiero que asocie. ¿Es más difícil o es más fácil hacer humor en el 2026 que una década o dos atrás? Yo, la verdad, no me doy cuenta. Yo vengo haciendo lo mismo. Pero desde que, incluso en el carnaval, ¿no? Es lo mismo. ¿Y la recepción del público notás que es la misma? Sí. Ojo, es una cosa que, pero también la entiendo, ¿no? Para mí hay una franja que va de los, no sé, por decir algo, 16 años, te diría que hasta los 30 por ahí, que creo que desapareció del teatro, digo, ¿no? Me refiero a público. Sí. ¿Ah? No va al teatro. No, salvo cosas que de repente, porque se ha transformado mucho, ¿viste? Eso de que voy a ver cosas que hacen mis amigos, o voy a ver cosas que hacen los que piensan igual que yo. El concepto de público también como me parece que se ha ido diluyendo. Y ahora es como que más hacemos cosas para otros que son iguales, o etcétera, etcétera. Pero a mí, por ejemplo, me sigue llamando la atención, uno con tantos años ya empieza a darse cuenta el tipo de público que hay. Y a mí lo que me alienta a seguir es que yo me doy cuenta que en los espectáculos, capaz que queda mal decirlo, pero lo tengo que decir porque así lo siento, a los espectáculos que hago, me doy cuenta que es gente que viene por primera vez al teatro. Que el público se está renovando. Claro, pero público, que decís, no es público de teatro. Y para mí... ¿Y a qué lo atribuís a eso? Y a que me parece que la gente necesita o se entera de cosas, o que yo trabajo porque me recomiendan. Es así. El boca a boca. Claro. El boca a boca. Yo siempre digo, yo tengo dos sponsors. Uno es la gente que paga la entrada y el otro son ustedes. Claro. Que yo vengo acá, puedo decir, estoy haciendo esto en tal lado. Y la verdad, y es lo que yo valoro. Lo valoro realmente, porque es todo, ¿viste? Y entonces que vos, cuando yo empecé a hacer teatro, mi madre artística, doña Rosita Bafico, me dijo, vos tenés que tener en cuenta que ustedes, para el grupo de teatro, ustedes pueden ser la entrada del público al teatro. Porque si una persona va por primera vez al teatro y los ve a ustedes y no le gusta, o siente que la defraudaron, no va más. Claro. Ahora, si les gusta, probablemente esa gente vuelva al teatro. ¿Y cómo fue volver a la Camacuá, que es más o menos donde arrancaste hace casi que 50 años? Las piernas me hacían así. ¿Ah, sí? No. Ya en los ensayos fue una... yo no había vuelto a la sala porque no funcionaba. Pero no, fue todo, ¿no? Todo aquel momento, ¿no? AEBU fue un faro cultural. ¿Y cómo fue que arrancaste vos? Y fue una cosa también así, yo estaba en una mesa pero de biblioteca estudiando
porque en AEU, estudiando para un escrito que tenía de noche, yo trabajaba y después de noche iba al liceo, al preparatorio de aquel entonces. Y escucho por los autoparlantes que llaman a inscripciones para un grupo de teatro. Y ahí, pero así fue escuchar eso, me paré y me fui a anotar. Y el que anotaba, el bibliotecario en esa época, era Eduardo Proust, que fue una especie de un referente en el teatro independiente, ¿no? ¿Y había algún antecedente en tu Nada, familia? nada. Lo que me empezaron a preguntar, Claro. ¿y por qué querés hacer? Le digo, yo no sé. ¿Y tenés antecedentes? ¿Antecedentes como diciendo? No, son todos recuerdos. Y así empezó y así siguió. Y cuando terminé, la primera obra que hice ahí en la Camacuá, terminó y vi a la gente aplaudiendo, dije, está, Es lo mío. esto es lo mío. Y a los 3 años dejé de trabajar. Y ahora estás de vuelta allí en la Camacuá. Y ahí estamos ahí de vuelta en la Camacuá y siento exactamente lo mismo. Antes de terminar, Jorge, lo mencionaste al pasar allí, a propósito del humor, que la gente se ríe de las mismas cosas y que pasaba también en Carnaval. ¿Extrañás algo del Carnaval, no? Sí, extraño el contacto con la gente. Pero el Carnaval, que ya, obviamente, ya no es lo que fue, o por lo menos cuando yo lo hice, y es natural que pase eso. Pero el Carnaval que a mí particularmente me gustaba, y un poco lo dejé de hacer por eso, eran los barrios, los tablados barriales. La BCG, la idea fue hacer una temporada de teatro en Carnaval. Esa era un año, y cuando sale, y yo veo lo que empieza a pasar con la gente en los barrios, dije, no, acá hay mucho para hacer. Y entonces fue arrancar por ahí. Pero extraño eso, el contacto, el charlar con la gente. Yo nunca hablé tanto de teatro como en el Carnaval. Pero con la gente, porque bajaba a los tablados y la gente me venía a preguntar cosas del teatro. ¿Ustedes son de teatro? ¿Y cómo es la cosa? Y dale. Y sentís que eso ya no está más. Y bueno, no. Además es muy lógico también. Había tablados que eran... Sí, de hecho no existen más. No, claro, por eso la inmensa mayoría que eran en la calle. Haces un tablado ahora en la calle y a los 2 días no tenés la silla. Claro. Lamentablemente. Entonces sí. Y obviamente también, yo siempre digo, a ver, Pepino, cuando apareció Pepino debe haber cambiado algo. Y la gente que estaba antes de Pepino dirá, ya el Carnaval ya no es como ahora. Eso es natural. Después, yo qué sé, si a uno le puede gustar más o no las cosas, claro, ya es un tema de gustos. Claro. ¿Y como espectáculo te gusta el Carnaval de ahora? Bueno, no sé si has visto algo o no ahora, pero ¿te gusta el Carnaval de ahora? Y la murga, yo creo que la murga es la esencia del Carnaval. Pero es la esencia, desde todo punto de vista, desde el punto de vista cultural y desde el punto de vista de que es esa cosa que a mí siempre me llamó la atención, es que en los tablados, vos tenés cada vez más el tablado y el teatro de verano están más divorciados. La murga es el único espectáculo de carnaval que vos lo ves en el teatro de verano y en el tablado, y la diferencia que hay son 10 minutos. Claro. Los otros no te los puedes imaginar en un tablado. No los puedes imaginar. Porque están... Y ahora con las pantallas menos. Mucho menos. Claro. ¿No? La puesta en escena. No, claro, viste, vos decís, pero ¿cómo hacen esto en Flor de Maroña? Claro. Bueno, viernes, sábado y domingo en la Camacuá. En la Camacuá, ahí estamos. Y estamos ya celebrando casi las 2.500 personas. O sea que... Un éxito. Estamos bárbaros y bueno. Y preparando quizás alguna otra temporadita, pero bueno, todavía bien. no se sabe. Nos dejás con la expectativa. Arriba. Jorge, muchas gracias por acompañarnos. Por favor, y arriba, gente. Bueno, ahí está. Muy bien. Nos vamos con titulares ahora.